Bueno, cuando digan arrancamos. Arranque, señora. Listo. Bueno, la clase de hoy básicamente eh, va a referir a lo que es las pruebas diagnósticas, que forma parte o que involucra básicamente lo que es la epidemiología clínica. El médico y el enfermero de familia y Doc, general. disculpe, ¿se puede acercar un poquito más al micrófono? Chormo. A ver, no sé por qué. Ayer se me escuchaba bien. Perdón, ¿ahora se me escucha? Sí, sí, ahí sí. ¿Ahora? Ahí, Sí, Mariana, Doc, ahí está perfecto. perfecto. Está bien. Bueno, El el médico médico y y el el enfermero enfermero de familia y general deben deben conocer conocer los los principios de principios la de la epidemiología epidemiología clínica clínica para para practicar una una medicina medicina y y enfermería enfermería más más eficiente eficiente y y serle serle más útil a Mariana, todos. creo que tenés que desactivar uno de los dos audios, o el audio de tu computadora o el audio de tu celular. No sé cuál de los dos está Ay, haciendo. sí, tenés razón, sí, ahí está. Ahí se te Por escuchó eso, perfecto. sí, y ahora yo no me escucho, así que, Claro, no te bien. escuchás porque el eco. Te juro que me estaba incomodando bastante, Dale, pero ahí. ahí estamos. Entonces quedamos acá. Ay, sí, ahora sí, no, me estaba matando a escucharme lo que yo decía. Entonces, esto era, bueno, lo que habíamos dicho, el médico y el enfermero de familia en general deben conocer los principios de la epidemiología clínica para practicar una medicina y enfermería más eficiente y serle más útil a sus pacientes. Los objetivos de la clase son conocer las bases del razonamiento diagnóstico, conocer las diferentes pruebas diagnósticas y sus características operativas, manejar el concepto del valor predictivo y sus propiedades, y para qué sirven las curvas ROC. En realidad, básicamente la idea es que por lo menos sepan, nos apunta a la clase a que uno tenga que, si bien ahora vamos a practicar algunos cálculos como para lograr entender básicamente la dinámica de lo que es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo, la idea apunta básicamente a que cuando uno lea un artículo y lea la parte de resultados, trate de entender lo que está diciendo. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos artículos que si bien hablan de sensibilidad, especificidad, de valor predictivo, una vez se olvida qué quería decir cada una de las cosas. Lo mismo, por ejemplo, el tema de las curvas ROC o la razón de las probabilidades. Es tratar básicamente de entender a grandes rasgos qué era lo que nos quería decir cada una de esas pruebas. Entonces, como sabemos, la medicina y la enfermería son ciencias básicamente de las probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre. Dicha incertidumbre se extiende no solo a las actividades preventivas y terapéuticas y pronósticas, sino también a las diagnósticas. En la fase del proceso diagnóstico interviene la historia, la clínica, la exploración física y la realización de las pruebas complementarias. Entonces, ¿qué es un estudio diagnóstico? Un estudio diagnóstico es cualquier prueba médica que nos permite o nos ayuda a establecer el diagnóstico o detectar básicamente una enfermedad. Tenemos diferentes tipos de estudios diagnósticos, los que están volcados básicamente hacia los pacientes o las personas sanas y hacia los enfermos. Dentro de estos tenemos los estudios que nosotros realizamos para un screening, tamizaje o cribado, que lo realizamos en personas asintomáticas, y los estudios diagnósticos o confirmatorios, que lo realizamos en individuos sintomáticos o que haya dado un screening positivo. ¿Qué características debe tener una prueba ideal? Tiene que ser precisa y tiene que ser exacta. La precisión es lo que nos va a determinar básicamente la variabilidad, es lo que va a permitir ver, digamos, la variabilidad de ese resultado.
y tiene que ser exacto, que es lo que trata básicamente de disminuir un sesgo. Para recordar un poco, un sesgo es un error sistemático que lleva a una interpretación errónea. La validez de una prueba lo vamos a evaluar a través de la sensibilidad y la especificidad. La seguridad la vamos a evaluar a través del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y después tenemos lo que se conoce como Lucky Radio o prueba de verosimilitud, que esto vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Validez, si mal no recuerdan, es el grado en que un test mide lo que supone que debe medir. Entonces, dijimos que una prueba debe tener precisión y otra de las características era la exactitud. La precisión de un estudio, o decimos que un estudio es preciso, cuando al repetirlo da siempre el mismo valor. Y exacto, cuando mide correctamente la variable de estudio. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, decimos que un estudio puede tener una buena precisión y poca exactitud. Buena precisión, porque al repetirlo va a dar el mismo valor, pero va a tener poca exactitud, porque no va a estar, digamos, en el centro de lo que es el tiro al blanco. Podemos tener estudios con mala exactitud y precisión, o buena precisión y buena exactitud. Entonces, a modo de ejemplo, ahí sería bueno que activen los audios, los micrófonos, perdón. Por ejemplo, en este primer ejemplo que dice, se investiga glucosuria con una tira reactiva de mala calidad y en las sucesivas mediciones se obtienen valores diferentes dentro de un amplio rango. ¿Cómo dirían que es esa prueba? ¿Es precisa? ¿Es exacta? ¿Es imprecisa? ¿Es inexacta? Es inexacta, doctora. Exacto. Es inexacta porque nosotros obtenemos diferentes valores al medir con una tira reactiva que está en mala calidad. Pero a la vez también decimos que es imprecisa. También, sí. ¿Sí? Sí, Y sí. en el siguiente ejemplo dice, el primer ejemplo quedó claro por qué es impreciso y por qué es inexacto. Preciso, como para volver a recordar, es al repetir la prueba siempre va a dar el mismo valor. Y exacto. Y decimos que exacto es cuando mide correctamente lo que desea medir. Sí. Entonces, supongamos que se realizan 3 mediciones de peso de una persona con una balanza que está bien calibrada y que se obtienen valores similares y representaciones del peso real del paciente. ¿Cómo decimos que es esa prueba en relación a esas dos características que habíamos dicho, en relación a la precisión y a la exactitud? Preciso y exacto. Exacto. Perfecto, exactamente. Es exacto y es preciso porque justamente, o sea, está utilizando un buen instrumento de medición y ese instrumento de medición te arroja siempre el mismo peso. Y en el siguiente ejemplo tenemos que dice, bueno, un tensiómetro mal calibrado se obtienen 3 veces el mismo valor, o sea, nos arroja el mismo valor, 130-80, pero en realidad la presión real del paciente es 160-110. ¿Cómo podemos decir que es ese estudio? Volviendo a repetir en relación... Sí. Preciso, pero no exacto. Perfecto. Es preciso porque da siempre el mismo valor, o sea, nosotros volvemos a medir sucesivamente y siempre nos arroja el mismo valor, 130-80, pero en realidad es inexacto porque no es ese valor el que debería tener. Toda prueba o todo resultado de prueba puede ser correcto o puede ser incorrecto. Cuando el resultado correcto puede ser realmente un verdadero positivo o verdadero negativo. Y el incorrecto puede ser un falso positivo o un falso negativo. En general, este tipo de análisis
Es el que evalúa la validez de una prueba y lo hacemos calculando la sensibilidad y la especificidad. Para este tipo de análisis se suelen utilizar lo que se denominan tablas de contingencia o tabla 2x2, en donde solemos comparar la prueba oro y en relación al test o la prueba diagnóstica. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la probabilidad de que el test diagnóstico sea positivo si la enfermedad, o sea, está presente. Acá en esta tabla podemos observar la prueba está presente y el test dio positivo. Entonces, en este otro recuadro tenemos que no tiene la enfermedad, pero el test fue positivo. Eso es lo que se conoce como falso positivo. Y cuando tiene la enfermedad, pero la prueba es negativa, es lo que se conoce como falso negativo. Y cuando no tiene la enfermedad y el test es negativo, es lo que nosotros llamamos verdaderos negativos. Entonces, la sensibilidad la calculamos en relación a A sobre A más C, es decir, los verdaderos positivos sobre el total de los enfermos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, Doc. Bien. Sí, Doc. Entonces, a modo de ejemplo, porque a veces estos tipos de definición está bueno porque quedan mucho más con los ejemplos. Si nosotros leemos en un artículo y nos dice, la sensibilidad de la prueba ergométrica es del 80% para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo interpretarían esto? ¿Qué quiere decir ese 80% en relación al 100%? Teniendo en cuenta básicamente que tenemos 100 pacientes. De que si tiene la enfermedad, va a dar positivo el resultado. Ajá. O sea, en un 80%. Exacto. Ese 80% serían, si nosotros lo trasladamos básicamente a esta tabla de contingencia, 80 personas. O sea, 80 personas tendrían el test positivo y la enfermedad positiva, digamos, presente. Y las otras 20 personas sería lo que se conoce como los falsos negativos, personas que darían el test negativo, pero en realidad sí tendrían la enfermedad. ¿Sí? Doc, ¿le puedo hacer una consulta sobre esto? Sí. Yo cuando había leído sobre sensibilidad y especificidad, Sí. había entendido, no sé si llegué a entender bien, por eso, porque algo que tuve que leer como 20 veces para entender sin ejemplo, como usted dijo hoy. Sí. Que la sensibilidad es la capacidad de una prueba para marcar la presencia de la enfermedad o no. Sí. Y la especificidad es la capacidad de una prueba de encontrar o no una persona sana. Sí. Igual hasta ahora no vimos especificidad. Sensibilidad tiene, o sea, quiero volver atrás, ahí. Es esto, son probabilidades, eso es lo que no se tiene que olvidar, son probabilidades. En este caso es la probabilidad de que esa prueba que vos utilizás sea positiva y que la enfermedad esté presente. ¿Cuál es la duda básicamente? Lo que dijiste está bien. O sea, lo que yo entendí era que la sensibilidad se utiliza más que nada para cuando la persona está enferma, o sea, la capacidad de detectar la enfermedad en sí. Exacto, perfecto, ¿sí? ¿Es así? Es lo que estamos diciendo. Bien, bien, bien. O sea, en la tabla esta de 2x2, cuando hablamos que la prueba o el test diagnóstico que utilizamos tiene una sensibilidad del 80%, si lo trasladamos a número, te está diciendo que 80 personas van a tener la enfermedad y la prueba va a ser positiva. Pero un 20% o 20 personas van a tener la enfermedad
pero la prueba va a dar negativa. ¿Sí? Doctora, o sea que la sí. sensibilidad sería positiva siempre que el mayor porcentaje salga a favor del resultado que uno está esperando. Sí, no entendí bien qué es lo que quisiste decir, pero ustedes lo que tienen que entender es que cuando te dicen que, por ejemplo, tiene una sensibilidad, por ejemplo, no sé, volvamos al 80%, ustedes tienen que saber que hay un 20% que puede ser que esté teniendo la enfermedad, pero que esa prueba o ese test que vos estás empleando no te esté demostrando que esa persona está enferma. Un ejemplo de un test altamente sensible puede ser el test de embarazo. Habría que ver cuál porque ahora el test de No, no embarazo, es altamente sensible y depende de la semana de gestación. sí, salvo que lo hagan Exacto, por ese es análisis un de buen ejemplo, laboratorio. Sofi. Un ejemplo. Puedo dar un ejemplo, por ahí capaz ayuda a esclarecer. Si nosotros tenemos un círculo y dentro de ese círculo tenemos un montón de puntos rojos de distintas tonalidades de rojo, rojo carmesí, rojo brillante, rojo ladrillo, rojo violáceo, y tenemos Bordeaux. puntos bordeaux y tenemos puntos negros. La sensibilidad del test va a ser detectar la cantidad de puntos rojos. Entonces va a tener altas posibilidades de contar 80 puntos rojos, si hablamos del 80%. Y el resto de los puntos, y esos van a ser positivos. Y el resto de los puntos que son blancos o negros o de cualquier otro color, van a ser negativos. Y ahora cuando hablemos de especificidad, volvería al ejemplo de los puntos rojos y ahí se va a por ahí esclarecer un poquito más. Pero es la posibilidad que tiene el test de marcarte que hay algo presente. ¿Qué es? Los puntos rojos, la enfermedad, lo que vos estés buscando, HIV, sífilis, embarazo. Claro, Exacto. uno de los ejemplos Ahí más claros también hablando de pruebas sería el del el HIV. VDRL. Sí, no, y hay otro ejemplo que se suele dar siempre, que es el tema del diagnóstico del HIV, porque se dice que la prueba de ELISA es altamente sensible, pero el Western blot es altamente específico. Uno te va a detectar básicamente que hay algo ahí, que está presente la enfermedad, y el otro te va a dar, o sea, te va a reconocer los verdaderos negativos. Te va a confirmar. Exactamente. Porque dentro de los ejemplos de los puntos rojos, dentro del ejemplo de los puntos rojos dentro del círculo, si hablamos de HIV, por ejemplo, los rojos color bordeaux son HIV, pero los rojos carmesí son sífilis, los rojos violáceos son hepatitis, etcétera. Entonces te va a dar positivo, porque es muy sensible, tiene altas capacidades, altas chances de que te dé positivo, pero no te dice si es específicamente lo que vos estás buscando. Exacto. Igual la idea básicamente de esto es que cuando uno lea un artículo sepa interpretar lo que está leyendo, sepa entender qué es lo que te está diciendo cuando te habla básicamente de sensibilidad, de especificidad o de otras pruebas que se suelen básicamente acostumbrar a leer. Bien, estos son igual ejemplos muy, muy básicos. Ahora vamos a poner otro ejemplo un poquito más complejo como para después ir entendiendo básicamente qué es lo que te dice cada una de estas pruebas. Después tenemos lo que se conoce como especificidad, que como Diego muy bien lo dijo, es la probabilidad de que el test diagnóstico sea negativo en los individuos sanos. Entonces, ¿cómo se calcula esta especificidad? Los verdaderos negativos, o sea, las personas que no tienen la enfermedad y que la prueba o el test haya dado negativo, sobre el total de los sanos. ¿Sí? Y siguiendo básicamente con los ejemplos, si nosotros, por ejemplo... ¿Puedes repetir la fórmula 2, por favor? Sí.
es los verdaderos negativos, o sea, las personas que no tienen la enfermedad y que la prueba dio negativa, sobre el total de los sanos, o sea, D sobre B más D. Si nosotros lo miramos por columnas, la primera columna van a ser todas las personas que tienen la enfermedad y la segunda columna van a ser todas las personas sanas, sin enfermedad. Entonces, siguiendo básicamente con el mismo ejemplo, pero pongo los ejemplos como para que nos vaya quedando, digamos, el concepto. Si leemos que nos dicen que la especificidad de una prueba ergométrica para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares es del 74%, ¿cómo, o sea, lo interpretarían cómo interpretarían estos resultados? De ese 74%, que equivale al 100%, o llevándolo a número de 100 pacientes, que tienen la enfermedad y que es, ¿qué enfermedad era? Enfermedad cardiovascular. Y que es enfermedad cardiovascular y no es otra cosa. Recuerden No es- que la especificidad es la probabilidad. Recalco mucho probabilidades porque son todas probabilidades que muchas de estas pueden también a lo largo, o sea, presentar resultados que pueden ser falso positivo o falso negativo. O sea, es la probabilidad de que un test diagnóstico sea negativo en los sanos, en los individuos sanos. O sea, O sea que sería al revés de lo que dijo Sofi, Claro. que 74 personas Sería sobre 100 Como que, van a... pero que el porque 74 no tienen. están sanos, seguro que están sanos. Exacto, ¿O no? así es, Flor. Sí, sí, sí. O sea, 74 personas van a ser verdaderas negativas, o sea, verdadero negativo, personas que van a tener la prueba negativa y no van a tener la enfermedad. Y un 26% o 26 personas son las que no van a tener la enfermedad, pero la prueba le puede dar positiva. Ujú. Bien. Sí, ahora sí. Este es un ejemplo que pongo como para que después, estas clases ya las subí también al aula. Hay una carpeta que es epidemiología y bioestadística, se subió la clase y se subieron dos lecturas complementarias que están buenas porque uno es un artículo y el otro es como un descriptivo de todas estas técnicas que está bien clarito y se entiende bien cada una de estas pruebas para que después el que quiera volver a leer la pueda leer. Porque si bien una vez es capaz que en esta primer clase nos quedan bien los conceptos, pero por lo menos como para ir interiorizándose. En este caso, por ejemplo, este es otro ejemplo. Arriba puse como ayuda a memoria cómo se calcula la sensibilidad y cómo se calcula la especificidad. Si nosotros, por ejemplo, comparamos la biopsia, que en este caso sería el gold estándar, con el tacto rectal. ¿Cómo calcularíamos nosotros nuestra sensibilidad y cómo calcularíamos la especificidad? Fácil, o sea, ustedes ponen, como la clase es un poco larga, de última, después lo pueden ver esto y tener a modo de ejemplo. Ujú. Sin hacer el cálculo, como acá en sensibilidad, ¿cómo sería la relación? ¿50%, doctora? Más o menos, 40%. Ajá. Uno compararía los 634, en el caso de la sensibilidad, compararía los 634 pacientes, ¿sí? Sobre el total de pacientes enfermos. Eso lo multiplican por 100 y le da la sensibilidad. Y lo mismo hacen con la especificidad, lo multiplican por 100 y le da la especificidad. ¿Sí? En este caso sería, más o menos como dijo Fer, una sensibilidad del 56,50, exacto, y una especificidad del 82,3%. Pero ¿qué nos dicen estos valores?
Que es poco sensible y muy específico. Ajá. Y al ser poco sensible, o sea, Me nos van a dar, quedaríamos... voy a tener voy a tener mucha cantidad de pacientes que me dé falsos negativos y me voy a estar comiendo alguna patología. Exacto. Y en ese caso deberíamos complementar con otras pruebas diagnósticas. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, ¿qué significa esto? Que este 56% menos el 100% nos quiere decir que hay un 44% aproximadamente de los pacientes que van a tener cáncer y que los tactos, que tienen cáncer, perdón, y que los tactos dieron normales. O sea, si solamente le hacemos tacto a esa persona, no vamos a detectar que realmente esas personas tienen cáncer. Entonces, esto claramente nos indica que necesitamos utilizar, aparte del tacto, otros estudios diagnósticos como para poder aumentar esa sensibilidad, como el PSA o ver, bueno, qué otros estudios o screening se hace como para el tamizaje del cáncer de próstata. Entonces, cuanto más sensible es un estudio, ¿sí? Cuanto más sensible es un estudio, menor es la tasa de falso negativo. Y cuanto más específico es un estudio, menor es la tasa de los falsos positivos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora bien, cuando evaluamos los resultados de un test diagnóstico, las dos preguntas que en realidad nos planteamos son, si el resultado del estudio es positivo, ¿cuán probable es que mi paciente tenga la enfermedad en la que yo estoy pensando? Y si mi resultado es negativo, ¿cuán probable es que mi paciente esté verdaderamente sano? La respuesta a estas dos preguntas está dada básicamente por el concepto de valor predictivo. ¿Y qué es un valor predictivo positivo y qué es un valor predictivo negativo? El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente que nos trae un resultado positivo esté realmente enfermo, ¿sí? Y en general calculamos en la especificidad calculábamos en relación a las columnas, como a modo de memotecnia. Y el valor predictivo positivo lo calculamos a través de las filas, o sea, todos los resultados positivos de la prueba. Entonces, el valor predictivo positivo van a ser los verdaderos positivos sobre el total de los pacientes que dieron positivo a la prueba. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un paciente que nos trae un resultado negativo esté realmente sano. Y también se calcula, teniendo en cuenta básicamente el test negativo, o sea, los verdaderos negativos, las personas sanas sobre el total de personas que dio negativa la prueba. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo anterior sobre el cáncer prostático, ¿cuál sería el valor predictivo positivo y cuál sería el valor predictivo negativo en este caso? Esto podemos hacer por lo menos un cálculo del valor predictivo positivo. Si alguien tiene a mano, que calcule y que me diga el porcentaje para después poder entender qué es lo que nos está queriendo decir eso. Bien. ¿Cuál sería 634? Exacto. 634 sería A, 270 sería B, 478 sería C y 1250 sería la D. Bien. Siempre Entonces, acuérdense de la tabla de contingencia. Ajá. Entonces, 5.7. A ver, 634 dividido 903. Exacto.
Sería 0.70%. 0.70%. O 0.7. Eso hay que multiplicarle por 100 y te arroja el valor Da de el porcentaje. 70%. Da el Por 100. 70%, doctora. Ajá, bien. ¿No era que había que dividir los verdaderos positivos por el total, claro? Por el total. Y ¿Por el acá le total? puse el total. Pero y ahí Ya no está, dice que una trampa ya estaba bueno, hecha. Una ayuda estaba. bueno, O sea, no es ahí en 67% A me y dio B. ¿cómo? Perdón, hable ¿cómo, Me Anto? dio a mí, bueno, Anto. Porque en la fórmula dice que A es dividido, A más B sería, A es 634 y se divide por, sí, la suma. Por la suma, por el total. Por el total. Claro, y ahí Me no da tenés el total, 903. 67%. Ujú. Bueno, ¿y eso se multiplica por 100? Por 100 para obtener el porcentaje. Y el valor predictivo negativo sería D, o sea, 1250 dividido 1738. Y eso Mariana, lo ahí multiplican por 100. en el total hay un numerito que está mal. 39, Porque es 1739. 904 el total. Ah, está bien. Bueno, puede ser, sí, sí. Entonces, Bueno, 634 dividido 904. sí, te El va a arrojar segundo, más o menos un valor del 70% y Sí, el otro 71 o 72. sí. 72, ¿no? Está bien. Ya igual, cuando tienen un valor de 71,98, eso ya si lo redondeamos, sería 72. Siempre que pasa, por ejemplo, supongamos acá arriba que diga 70,56, ya cuando pasa el decimal, el 50, ya se redondea para arriba. Y en este caso, si lo queremos redondear, lo redondeamos para abajo. 72%. ¿Cuál? Exacto. El 70. 70. En ese 70,21. quedaría Pero 70%. nosotros damos mucha vuelta porque tendríamos que usar el 634, o sea, 903 dividido 634. Nos va a dar siempre el porcentaje, porque si miramos ese número 903, 634 es más o menos el 70%, por eso le dije yo que era ese monto más o menos. Exacto. O sea, no hay que ver mucho. Y el 1250 vendría a ser, ¿no es cierto? Que es el D, Sí. y que sería más o menos el 72%. Sí, está bien. Ya Exacto. miramos así, con solo mirar, ya podemos ver eso, le quiero decir. Yo, pues, Perfecto. más o menos saber un porcentaje de lo que es. Exactamente. Exactamente. Y este 70,21% y este 72%, ¿quién nos está diciendo? Que tiene una especificidad del 70% y una sensibilidad una sensibilidad del 70% y No, que una tiene un valor predictivo alto, predictivo alto, 70, ahí está, Exacto. es decir, una sensibilidad. alta. Exacto. 70-21 y 71-98. Bien. Trasladándolo, digamos, a este ejemplo, al del cáncer de Cáncer de próstata, próstata, eso. ¿sí? Eso significa que el 70,21 o 70% de los pacientes con tacto anormal, finalmente se confirmó la presencia de cáncer. Mientras de los que no se detectaron anomalías en el tacto, ¿sí? Un 72% estaban efectivamente sanos. Eso. Bien, continuamos. Lo que tiene básicamente, bueno, tanto la sensibilidad como la especificidad tiene la ventaja adicional de que son propiedades intrínsecas a las pruebas y que definen la validez independientemente cuál sea la prevalencia. A diferencia del valor predictivo positivo, que si bien son buenas las pruebas diagnósticas, pero esta se ve muy influenciada por la prevalencia. Y es una limitación que tenemos que tener en cuenta básicamente cuando vamos a diagnosticar o vamos a analizar esos resultados. A modo de ejemplo, entonces, acá puse como una ayuda a memoria cómo se calcula la prevalencia.
que es A sobre C, o sea, el total de enfermos, mirando la columna, la primera columna, sobre el total de la población, o sea, sobre el total de todas estas personas. En este caso, bueno, se compara lo que es el Alzheimer con una prevalencia del 37%, y en el otro cuadro tenemos en relación básicamente a la tomografía, y en el otro tenemos una prevalencia del 14%. Bueno, acá abajo puse como para que quede también cómo se realizó el cálculo de la prevalencia básicamente del Alzheimer, y cuánto, acá por ejemplo, si uno realiza bien el cálculo, te arroja 36,59, pero se redondeó, bueno, a 37. ¿Qué es lo que pueden observar en relación al primer cuadro, donde dice la prevalencia del 37% en relación a la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, en relación a la otra tabla que tiene una prevalencia del 14%? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Una es con el PET-2 y la otra también con el PET, esa parte no entendí. Sí, vos tenés, acá lo que está comparando básicamente compara las mismas, los mismos estudios diagnósticos, pero con diferentes prevalencias. Supongamos, esta es la prevalencia de, no sé, de corrientes, y esta es la prevalencia que se observa en resistencia. ¿Qué valor de esto se modifica en relación a si la prevalencia es más alta o más baja? El valor predictivo. ¿Pero cuál de los dos? De los verdaderos positivos. Exactamente. Ese es el inconveniente que tiene básicamente los valores predictivos, que cuando básicamente la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo tiende a bajar, o sea, tiende a disminuir en relación a cuando una prevalencia es alta, ¿sí? Entonces, si la prevalencia es alta, un resultado positivo tiende a confirmar la presencia de la enfermedad, mientras que si la prevalencia es baja, un resultado positivo no permitirá afirmar su existencia. Esa es la gran desventaja que tiene básicamente los valores predictivos, que uno, bueno, debería tener en cuenta cuando lee un artículo y habla de las prevalencias en relación a esto. Entonces, queda claro cómo la prevalencia es un factor determinante en los valores predictivos de un test. Por lo tanto, estos no pueden ser utilizados como índice a la hora de comparar dos métodos diagnósticos diferentes, ni tampoco a la hora de extrapolar los resultados de otro estudio a datos propios. Por ello resulta necesario determinar otros índices de valoración que sean a la vez clínicamente útiles y no dependan de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada. Entonces, para ello tenemos otros test diagnósticos que son, además de los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, como veníamos viendo, que es el concepto básicamente de la razón de las verosimilitudes, o también se la puede encontrar como razón de probabilidades, o cociente de probabilidades, o Laqueur ratio. Estos miden cuánto más probable es un resultado concreto, o sea, positivo o negativo, según la presencia o ausencia de una enfermedad. Entonces, decimos que una razón de verosimilitud, ¿qué compara? O sea, lo que compara la razón de verosimilitud básicamente es la sensibilidad, o sea, las personas que están enfermas, ¿sí?, sobre la fracción de los falsos positivos, que los falsos positivos se calcula como 1 menos la especificidad. Y la razón de verosimilitud negativa es lo mismo, pero lo que nosotros hacemos es calcular básicamente la fracción, ¿sí?, de los verdaderos negativos, que es 1 menos la especificidad, sobre la especificidad, o sea, los verdaderos negativos. Y acá puse uno a modo de ejemplo como para entender básicamente, porque no es que uno va a estar realizando el cálculo de la razón de la verosimilitud,
pero sí cuando lea un paper o un artículo va a encontrar básicamente algunos gráficos que refieran esto. Por ejemplo, este es un estudio que se publicó en Pediatrics. Lo que hace es básicamente, a ver, ¿quién me dice qué tipo de diseño, qué tipo de artículo científico es? Es como decir el caballo blanco, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Un metaanálisis. Se trata de un metaanálisis, tal cual. Un metaanálisis, si mal no recuerdan, es un artículo de revisión, ¿sí? Donde junta un montón de artículos y a diferencia de la revisión sistemática, este realiza cálculos estadísticos. Acá en esta columna ustedes pueden ver los diferentes autores de los artículos que se seleccionaron y lo que podemos observar que en relación a todos estos artículos ellos calcularon un promedio que es de 0,059 con un intervalo de confianza que va de 0,03-0,11. Esto en relación a la razón de verosimilitud negativa. Y por otro lado, en relación al otro gráfico, se observa básicamente un promedio de 15,34 y también con su intervalo de confianza. Acá sin tener el p-valor que uno está acostumbrado básicamente a ver en todo artículo para decir si es significativo o no significativo, con el solo hecho de tener el intervalo de confianza nosotros podemos también establecer si es significativo o no. Pero ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este valor? En general, un Lucky positivo debería ser mayor a 10, sería lo ideal. Cuanto más alto o más alejado esté de 10, eso nos está queriendo decir que mejor es la prueba diagnóstica para poder establecer básicamente, o poder, en este caso, el ultrasonido diagnosticar la neumonía. Y por el otro lado, en el caso del Lucky ratio negativo, debería ser menos de 0,1, ¿sí? Y en este caso, básicamente es menos de 0,1 porque tenemos que es 0,059. Entonces, ¿qué es lo que nos dice un Lucky ratio positivo? ¿Qué es la probabilidad de un test positivo en un individuo con la enfermedad en relación a un test positivo en individuos sin la enfermedad? Y el Lucky ratio negativo es la probabilidad de un test negativo en un individuo con la enfermedad en relación con un test negativo en individuos sin la enfermedad. O sea, que cuando ustedes vean un artículo, con que más o menos recuerden que lo ideal para que un Lucky ratio sea positivo y que te esté diciendo que esa prueba diagnóstica es buena para el diagnóstico, para diagnosticar una neumonía, tiene que ser más de 10. Y para descartar básicamente que esa prueba te descarte que esa persona tenga una neumonía, tiene que ser menor a 0,1. Bueno, cuando nosotros hablamos, en relación a todas las otras pruebas diagnósticas, en general son las que uno suele acostumbrar a ver, o cuando se hacen análisis, por ejemplo, estadístico, utilizando variables dicotómicas o variables que tienen carácter nominal. Pero cuando se realizan, por ejemplo, algunos estudios y las variables son continuas, para eso necesitamos utilizar o emplear lo que se denominan curvas ROC. Las curvas ROC son las características del funcionamiento del receptor en castellano. En inglés es Receiver Operating Characteristics. ¿Y esto qué nos dice? O sea, cuando tenemos variables continuas y tenemos que elegir un punto de corte para definir si es normal o patológico, ¿en qué nos basamos? Como por ejemplo el colesterol, la glucemia o la presión arterial, cuando utilizamos variables con valores continuos. Lo que hace la curva ROC básicamente es analizar para cada valor de corte cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad.
sobre todo la tasa de falsos positivos, que como habíamos visto en la prueba diagnóstica anterior, es 1 menos la especificidad. Entonces, la curva ROC, o sea, la idea básicamente es que a grandes rasgos quede el concepto y cuando uno ve una curva más o menos sepa interpretar qué es lo que te está queriendo decir. Se construye la curva con la sensibilidad y la especificidad para cada valor de corte del test. Ahora con unos ejemplos vamos a entender mejor. Y se busca el punto de mayor sensibilidad y especificidad. Ese punto máximo que se busca en esa curva, que ahora la vamos a ver, muchos la llaman el índice de Juden, ¿sí? Que eso se calcula en base a la sensibilidad que se obtiene de la prueba y a la especificidad. Pero es como para que sepan que muchas veces cuando un artículo habla del índice de Juden, se refiere básicamente al punto máximo de esa curva, al punto que está más próximo, digamos, a la izquierda o al 1. Acá lo que podemos observar básicamente es la distribución de los resultados de una población sana y de una población de enfermos, que como vemos se superponen. Siempre básicamente las curvas ROC se construyen de 0 a 1, tanto en la perpendicular como en la abscisa. Entonces, esta parte, la verde, serían los sanos, y esta parte de la otra curva roja serían básicamente los enfermos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos como umbral 0,5, me fui para atrás, 0,5, por encima de ese valor predeciremos todos como positivo, y por debajo de ese valor predeciremos todo como negativo. En este caso, tomando como 0,5. Pero en esta superposición nos vamos a encontrar que todos los valores negativos por debajo de ese umbral van a ser verdaderos negativos. Y los valores positivos por debajo de ese umbral serán los falsos negativos. Por eso, muchas veces los valores de las curvas ROC o la razón de las verosimilitudes siempre deben acompañarse con el intervalo de confianza como para disminuir o ver, digamos, ese error ese error sistemático que muchas veces, si no te colocan ese intervalo, vos no podés establecer o definir que esa prueba sea significativa o no. Entonces siempre deben ir acompañadas, digamos, por el análisis tanto o de la desviación o del intervalo de confianza. ¿Puedes repetir eso, doctora? Ahora con un ejemplo lo vamos a ver mejor y van a entender mejor. En este caso puse varios ejemplos. Porque estas curvas se suelen ver. Yo anduve buscando algunos ejemplos, inclusive subí uno al aula virtual que habla sobre que está muy interesante ese artículo como para que lo tengan en cuenta los que vienen trabajando el proyecto de diabetes, que compara básicamente dos instrumentos. El FINSRID, que es un instrumento, básicamente es un cuestionario que evalúa el riesgo de diabetes, utiliza solamente 8 interrogantes y lo que te estima básicamente es qué probabilidad tiene esa persona de tener o ser diabético tipo 2 de acá a 10 años. Y lo compara con los valores de glucemia capilar, si mal no recuerdo. Está muy bueno como para entender a veces esto y para ver si los que tratamos de ver en la clase se haya podido comprender lo mínimo. Entonces, habíamos dicho que la curva verde eran los sanos y la curva roja eran los enfermos. Si nosotros, no sé, estimativamente corremos este umbral, lo que vamos a tener básicamente es que la sensibilidad va a aumentar y la especificidad va a disminuir. O sea, vamos a tener mayor capacidad para detectar a los enfermos y una menor capacidad, vamos a ponerle, como para detectar a las personas sanas. Y en este caso, si corremos hacia la derecha, va a pasar al revés. La sensibilidad va a aumentar y la especificidad, la especificidad va a aumentar y la sensibilidad va a disminuir. Esta es la curva ROC. La curva ROC tiene básicamente
dos líneas. La perpendicular, que es lo que calcula básicamente la sensibilidad, ¿sí? Que serían los verdaderos positivos sobre el total de los enfermos, y en la abscisa vamos a tener los falsos positivos, o sea, uno que habíamos dicho que se calculaba uno menos la especificidad, o sea, estos falsos positivos sobre el total de la población sana. Lo que se suele hacer acá cuando se compara, esta es una curva que a modo esquemático, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de esa curva? El área bajo la curva, o en inglés es AUC, se suele leer en los artículos, ¿sí? Area under curve. El AUC refleja qué tan bueno es el test para discriminar pacientes con o sin enfermedad a lo largo de todo el rango de los puntos de corte, ¿sí? Ese punto de corte es que se estima, es lo que nos permite a nosotros diferenciar si por encima del cual se apoya o se afirma la enfermedad, o por debajo del mismo se rechaza básicamente el diagnóstico o la enfermedad. Entonces, esto es como para que entiendan nada más gráficamente, pero en los artículos no es que vamos a ver esto, sino que este es el modelo ideal. Cuando las dos curvas, tanto los verdaderos negativos y los verdaderos positivos, no se entrecruzan, nos va a dar esta curva que podemos observar acá, que va del 0 al 1, que es la curva perfecta, y es lo que equivale igual a 1. Entonces, esta es la situación ideal. Cuando dos curvas no se superponen en absoluto, el modelo tiene una medida ideal de separación y es capaz de distinguir entre los positivos y los negativos. Este es otro caso en donde, como podemos observar, acá las curvas sí se interponen, ¿sí? Y el área bajo la curva nos da 0,7. Acá podemos observar que esta curva se aleja de lo ideal, que era la que habíamos visto, que llegaba a 1 y se rectificaba. En este caso tenemos 0,70. Cuando dos distribuciones, como se observa acá, se superponen, introducimos errores, dependiendo básicamente del umbral. Podemos minimizarlo o maximizarlo. Esto quiere decir, sin embargo, cuando uno lee este AU, que es igual a 0,7, esto quiere decir que este modelo puede distinguir en un 70% entre la clase positiva, o sea, las personas que están enfermas y son verdaderamente enfermas, y la clase negativa, o sea, las personas que no tienen la enfermedad y realmente están sanos. Doctora, una pregunta. Sí. Ese 30% que queda, o ese espacio que queda en el 0,5 de la curva, no de la, sino de la al lado, ¿se podría interpretar como el periodo ventana, por ejemplo? No, porque acá lo que estamos hablando es, sí. En ese periodo de ventana en el que el positivo no te da positivo, el negativo no te da negativo, está como ahí que hay que esperar un tiempo para que verdaderamente sea positivo y... Exacto, si lo enmarcamos básicamente en lo que son los falsos positivos o los falsos negativos y lo tomamos como periodo de ventana, lo podríamos interpretar de esa forma. Pero, o sea, lo que te está queriendo decir acá es que hay un porcentaje que sí, que puede ser ese periodo de ventana. Lo que pasa es que ahí vos no estableces, no decís que es un falso positivo ni decís que es un falso negativo. Esperás a ver si realmente esa persona... se va para un lado de la curva o para el otro. Exactamente. Podría ser... Exacto. Podría ser dado como en la parte falso negativo, sería como en la prueba del dengue cuando se hace antes de los 5 días. Exacto. Como negativo y en realidad si dejamos pasar unos días más me va a dar positivo. Exactamente, sí. Sí. O la prueba de COVID.
después de las 72, de las 48 horas. Sí, por eso, o sea, siempre hay que ver cuando, bueno, en este caso trabajan más que nada en relación a variables continuas, como por ejemplo el de la serología, si se trabaja con el dosaje del tema de los anticuerpos y eso, creo que miden en relación a la cantidad, así que sí, que se podría tomar. Bueno, y este es o sea, esta sería como la peor situación cuando obtenemos básicamente 0,5, que lo que nos dice esto es que no te puede discriminar entre las personas que son enfermas y realmente están enfermas y las personas que son negativas y realmente están negativas. Esta línea que está a 45 grados es lo que se suele también llamar línea de discriminación. Entonces, pero nosotros en los trabajos vamos a ver ejemplos de esta forma, ¿sí? En donde cada punto de esta curva ROC que observamos acá, estos puntitos rojos, corresponde a un posible punto de corte del test diagnóstico y nos informa su respectiva sensibilidad, que era lo que habíamos visto hoy en el eje Y, y los falsos positivos, que era lo que se observa acá en la abscisa, o en el eje X. Ambos ejes básicamente del gráfico incluyen valores que van de 0 a 1 o del 0 al 100%. Y esta línea que está a 45 grados recibe el nombre diagonal de referencia o línea de no discriminación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio que está en esta línea, o sea, que va paralela, digamos, a la línea que está a 45 grados, te está queriendo decir que directamente esa prueba no te permite discriminar nada. Vamos a poner, este es un ejemplo donde compara dos tipos de test, ¿sí? Acuérdense que cuanto más próximo, mi curva perfecta es la curva que va desde este 0 al 1 y se extiende básicamente hacia la derecha. Y esta línea que está a 45 grados es la que directamente no te puede discriminar absolutamente nada. Entonces, si yo tengo un test, como por ejemplo el test A, que me marca con estas flechas lo que indican es el punto de máxima sensibilidad y especificidad, que era el índice que habíamos visto hoy, que muchos artículos lo pueden nombrar, como no, o si no directamente lo marcan con flechita. Y el test B es el que se remarca acá con azul. Si ustedes me tuvieran que decir, así a simple vista, ¿qué test es mejor, el A o el B? El A. La idea es básicamente tratar de que cuando uno vea el gráfico diga, ah, sí, tal. No, uno no pretende, digamos, que sea extremadamente fino y empezar la sensibilidad está, no, y acá tenemos el falso, sino interpretar este gráfico. ¿El B? Adolfo, ¿por qué crees que el A es el mejor? Porque usted dijo que la que se acerca más al punto, de arriba al punto, al 1, sería el que va más positiva. Exactamente. Cuanto más me acerco a esta diagonal, al 1, y mi curva se hace como, bueno, como había mostrado ahora en la imagen, no me quiero ir atrás para que no, por las dudas que sé. Cuanto más me alejo cuanto más me acerco a esta área, ¿sí? Es más positivo. ¿Doc, por acercarse a la área y por la formación de la curva recta o por acercarse al valor de 1? Porque el azul de marca la flecha estaría más cerca en realidad del 1 que la roja. Está más alto. No, acá lo que te Más está queriendo alto. es, exacto, sí, de este test, el test B, del test B, este es el punto más alto y más próximo a 1. Y de este test, nosotros tenemos que este es el punto más alto, más próximo a 1. Sí, ¿sí? Y si trazamos una línea paralela,
La azul está más cerca que 1. Sí, eso era lo que se conocía, que se me fue el nombre, Joule me sale, es el índice de Juden, ¿sí? Y la curva perfecta, la curva que realmente es esta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un área bajo la curva y nos dice que es igual a 1, esta curva que nosotros observamos acá, que hay muchos artículos que ustedes pueden observar que la figura que la hacen con líneas y otras que la hacen con puntitos. Esta es la mejor situación porque esta es la que a vos te permite distinguir los positivos de los negativos. Te permite discriminar estas dos poblaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá no tenemos cuál es el área debajo de la curva, porque nos tendría que decir, que ahora vamos a ver en otro ejemplo, pero esta imagen la puse como para, a simple vista, decir, bueno, ¿cuál es mejor? ¿A o B? ¿Por qué A es mejor? Porque se acerca más al 1, ¿sí? A área de la curva perfecta. Si trazamos una línea, la roja vale 0,79, 78, y el puntito azul vale 0,81, más o menos, 0,80. Sí, pero vos porque estás mirando la línea y estás trazando una línea de esta forma. Eso, sí, pero para acercarme al 1. Exacto, pero vos no tenés que evaluarlo como si fueran unas coordenadas. Vos lo que tenés que evaluar es la curva. La forma. Exacto. Y esta línea, que siempre va a estar presente, cuanto más próxima a esta línea discriminatoria esté, te está queriendo decir que esa prueba no es buena, porque no te permite discriminar. En cambio, la forma, entonces. Exacto, es el área de la curva, no trazar perpendiculares. A ver, no sé, Mariana, no sé si por ahí la línea anterior, la curva anterior, las curvas, había más, si tiene algo que ver, la cantidad de puntos. Puntitos. Exacto, que pueden representar la cantidad de test. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate que con el tercer test ya dio un número bastante alto, bastante próximo al 1. Mientras que con el otro, con el blanco, con el test B, tenés varios test antes para dar el número más próximo al 1. Ajá. ¿Qué es lo que, no entendí, qué es lo que querés decir con eso, José? La cantidad de test que necesita para llegar a diferenciar la sensibilidad, los falsos positivos de los verdaderos positivos. Sí, igual, como decía acá, o sea, estos circulitos, estos puntos negros que corresponden a puntos de corte, que muchas veces el sistema operativo es lo que te va marcando. No es que estos puntitos sean, digamos, las personas en sí, sino que de acuerdo a los diferentes valores que te va arrojando, es lo que te va marcando, básicamente te va dibujando la curva. Acá tenemos los puntitos, pero es como para más o menos entender y marcar cuál fue el punto máximo de sensibilidad de ese resultado en relación al resto. Pero, por ejemplo, muchas veces ustedes van a ver solamente este tipo de gráficos, ¿sí? Donde tenés una recta, la recta, esta siempre va a estar presente, que es la línea que se encuentra a 45 grados, que también se la denomina línea de discriminación. Y esta es nuestra curva. Pero si a nosotros no nos ponen los datos acá abajo, por ejemplo, donde te dice que el área bajo la curva es de 0,90, con un intervalo de confianza del 95% y un intervalo que va entre 0,81 y 0,96, ¿qué me está queriendo decir este valor? Que a grandes rasgos, ¿es buena o no es buena esta prueba? Tiene buena sensibilidad, tiene buena sensibilidad. Sí, tiene buena sensibilidad.
O sea, el lactato es un buen factor pronóstico de muerte. Eso es lo que nos está queriendo decir esta prueba. Y que es altamente significativo porque tenemos un área bajo la curva que se aproxima a 1 y tenemos un intervalo de confianza significativo. Acuérdense que el intervalo de confianza para que sea significativo no tiene que pasar por el 1. Si nosotros acá hubiésemos, por ejemplo, no sé, hubiese estado 0,81 guión 1,50, eso te está diciendo que no es significativo, ¿sí? Pero este es altamente significativo, encima con una curva que se aproxima a 1. O sea que este lactato sí se puede, es buen factor pronóstico de muerte. O sea, es una buena prueba. Y este es un ejemplo que saqué de este artículo que yo les decía, que está en el aula virtual, que acá compara dos tipos de test, dos tipos de medidas en realidad antropométricas. El RCT es la razón de la cintura talla y el RCC es la razón de la cintura cadera. Acá, bueno, en la figura 2 leo como para más o menos, se compara las curvas ROC para esta medida antropométrica que es cintura talla y cintura cadera en mujeres. Residente de 8 barrios, bueno, de la localidad rural de Tucumán, se tomaron 77 mujeres en relación a la capacidad de discriminar entre las personas con riesgo normal y elevado de padecer diabetes. Acá es donde utilizaron ese cuestionario. Ese cuestionario le permite clasificar las personas que tienen bajo riesgo o riesgo normal y elevado riesgo de padecer. Y solamente compararon dos medidas, la cintura cadera y la cintura talla. Entonces, en esta línea acá que vemos, que es la azul, se diagramó básicamente la cintura cadera, como se puede observar acá, y te arroja un área bajo la curva de 0,74. Y la otra medida antropométrica que utilizaron, que es la cintura talla, que es la que se observa acá, básicamente la curva en rojo, te arroja un área bajo la curva, ¿sí? Que es de 0,67. Así, a simple vista nada más, ¿cuál dirían que es mejor? Medir la azul. Medir la cintura cadera o la cintura talla. ¿Qué es lo que más te va a predecir el riesgo de padecer diabetes de acá a 10 años? ¿Medir cintura cadera o medir cintura talla? Cintura cadera, porque se acerca más al 1. Exacto. Y aparte acá ya nos arroja el valor. Acuérdense que cuanto más próximo a 1 esté, cuanto más próximo a 1 esté el área bajo la curva, nos va a querer decir que esa prueba o esa medida antropométrica o ese instrumento que nosotros utilicemos es bueno para diagnosticar o establecer esa enfermedad particular que nosotros queremos evaluar. ¿Sí? En general en los artículos suelen aparecer este tipo de gráfica o suelen aparecer así directamente sin los puntos. Pero, o sea, la idea básicamente de la clase no es que uno sepa calcular ni nada de eso, sino que cuando lea un artículo sepa qué es lo que te está queriendo decir la sensibilidad, qué es lo que quiere decir una especificidad, qué es cuando te habla de un valor predictivo positivo, qué es lo que te está queriendo decir, que los valores predictivos se modifican con la prevalencia, cuando te hablan de un lucky ratio positivo o negativo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o en este caso, básicamente el tema de las curvas ROC. Sofi, tu micrófono sí, está abierto. No sé qué pasó ahí. Perdón. No. Así que, bueno, a grandes rasgos, en relación a todo lo que vimos, es más que nada esto, tener en cuenta estas cosas, porque después cuando arranquemos la parte de los segundos componentes de la lectura crítica, vamos a tener, segundo o tercero componente de la lectura crítica, vamos a tener lo que es la parte de resultados.
y está bueno interpretar, o a simple vista nomás, porque yo me acuerdo que cuando leía artículos yo no sabía ni qué era esta curva, yo decía, ay, sí, qué linda curva, pero no sabía ni cómo interpretarla. Por lo menos, o sea, con que de la clase hayan tomado que una curva, o verla, o cuál de esas dos pruebas son buenas a simple vista, o teniendo en cuenta o qué es una sensibilidad, o qué es una probabilidad, o tratar de interpretar o leer de los artículos y que le quede ese concepto, ya es ganada la clase. Así que bueno, esta me gustó a modo de cierre de clase, porque le dice, bueno, acá dice, ¿sabes que tenés razón, que hay una humedad espantosa de casi el 99%? Y le dice, qué bárbaro, ¿y cómo te das cuenta? Y se muestran, me siento identificada con la de los pelos parados. Con el frizz. Sí. Che, Doc, aparte del Power, ¿tenemos como algún paper, Doc, donde podamos extender un poquito más